¿Qué tal, amigos de YouTube? This is Mr. Tronic con otro video más. En este día se me ocurrió jugar un poco con las resistencias y cálculos. Nunca lo había hecho, es mi primera vez. Y bueno, descubrí esto que ya deben saber muchos, pero que para los que están comenzando les explicaré. Resulta que para saber la resistencia total de un circuito en serie, bueno, nada más y simplemente vamos a hacer la suma de las resistencias. Y esa va a ser la resistencia total en un circuito en serie. Solamente sumamos y esa es nuestra resistencia total. Dos resistencias de 10.000 ohms nos van a dar un total de 20.000 ohms. Ok. Pero la otra que me tenía un poquito preocupado es el cálculo, según este libro, de dos resistencias en paralelo. Ok. Según dice aquí, que la resistencia total de dos resistores conectados en paralelo es el producto, o sea, la multiplicación de ellas, de las dos resistencias divididas por su suma. Y la fórmula total, bueno, aquí se las voy a dar. La fórmula de una resistencia total en un circuito en paralelo va a ser el producto, ok, dividido por la suma. Esa nos va a dar la resistencia total. Ok, en un circuito en paralelo tenemos aquí el voltaje. Ahorita no nos importa el voltaje, solo tenemos que medir la resistencia. Tenemos tres resistencias. Según el libro, tengo una resistencia de 100.000 ohms, de 100.000 ohms y de 47.000 ohms. Ok. Ahora, en un circuito en paralelo, lo que necesito saber es la resistencia total, pero para hacer un circuito de tres resistencias, porque aquí aumenté una, sí, acá de hecho tienen dos, pero bueno, se hace la prueba con dos resistencias de 100.000 ohms, pero aquí yo adherí una y quiero saber la resistencia total de este circuito. ¿Qué se hace? Bueno, se toman de dos en dos, porque lo que queremos llegar es a simplificar el circuito lo más posible. Ok, en este caso vamos a hacer esto, vamos a sacar la resistencia total de estas dos resistencias, que va a ser esta, y ya tenemos así conocimiento de esta resistencia 47.000, ok, y después al último hacemos el cálculo de estas dos resistencias para tener la resistencia total. Dícese que cuando dos resistencias del mismo valor están conectadas en paralelo, el total de la resistencia es la mitad. ¿Ok? Bueno, vamos a comprobar que dos resistencias en paralelo, su resistencia va a ser la mitad. Vamos a hacer el primer experimento. Ok. Y bueno, como estas son medidas demasiado grandes, pues gracias a la tecnología me fui al internet y saqué mi propia, ¿cómo se llama? Encontré una calculadora buenísima. Y bueno, vamos a hacer el experimento rápidamente. Ok. Dícese que tenemos una resistencia de 100.000 ohms. Ok, multiplicada por sí misma nos va a dar este resultado. Este lo vamos a llamar resultado número 1. Son 100.000 millones. O sea, el producto de la resistencia 1 y 2 es igual a respuesta 1, que son 100.000 millones, que no caben aquí ni en una calculadora convencional. Ok, y la suma de dos resistencias va a estar dividido sobre la suma de esas dos resistencias. 100.000 y 100.000, obviamente todo el mundo lo sabe, 200.000, ok. Bueno, ya que tenemos eso, vamos a dividir respuesta número 1 sobre 200.000. Oh, caray, le metí muchos ceros. Es que está, a ver, 100, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dividida sobre 200, 1, 2, 3, ya. Ah, me faltan ceros, caray, me hago muchas bolas. 100 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3, entre 200, 1, 2, 3.
500 ohms. Debía dar 50.000 ohms. ¿Qué me pasó aquí? Entonces, ¿qué me falló? Llevan 3 veces que hago el video y por un pequeño número me falla. 100.000 al cuadrado. Enter. Ok, perdón, es mucho más grande. Ok, entre 200. 1, 2, 3. Sí me falló por un 0. Ahí está la respuesta, 50.000 ohms. Ok, la respuesta era muchísimo mayor. 100.000 por 100.000 son, ¿qué? 100 millones o algo así. Es muy grande el número, no lo alcancé a ver. Ok, esa es nuestra respuesta 1, enorme número, sobre 200.000, que es la suma de ellas. Y el total de la resistencia entonces son 50.000 ohms. Como dice la teoría, dos resistencias en paralelo siempre nos van a dar la mitad, que son iguales. Pero en este caso adhería otra resistencia de 47.000 ohms. Vamos a comprobar que es cierto. Ya tenemos esta resistencia, que es de 50.000 ohms. ¿Ok? Y tenemos esta de 47.000 ohms. Vamos a hacer lo mismo exactamente. Resistencia 1 por resistencia 2. 47.000 ohms por 50.000. Ok, nos da esa cantidad. Dividida por la suma. La suma, bueno, de esas dos resistencias entre son 97.000 ohms. Ok. Y es la respuesta. Nuestra respuesta es alrededor de 24.226 ohms. Cuando simplificamos estas dos, nos queda una sola resistencia de 24.200 ohms, ¿ok? Vamos a ponerla así. Y como sabemos que nuestras resistencias tienen siempre una tolerancia de entre 5 y 10%, vamos ahora a medir esa resistencia con el multímetro y vamos a ver si es cierto. Aquí están las tres resistencias juntas, perdón. Ok. Dos de 100.000 y una de 47.000 ohms. Conectadas en paralelo. Vamos ahora a medir la resistencia total con nuestro multímetro. Nos tiene que dar aproximadamente 24.000 y algo de ohmios. Conecto mis probes. 23.800. Está dentro de un rango de entre 5 y 10% del total. Ahora, si elimino la resistencia de 47.000 ohms y te dejo 2 de 100.000, dice ser que la resistencia total debe ser la mitad de dos resistencias iguales, o sea, 50.000 ohms. Y probamos aquí. 49.000 ohms. Está dentro del rango del 5 al 10% de tolerancia. Y ahora si quito la última resistencia, me debe quedar una resistencia de 100.000 ohms por sí misma. Y aquí está, 98.000 ohms. Véase que tengo a mi multímetro. Como estoy midiendo resistencias de hasta 100.000 ohms, la tengo en el 200.000 ohms, de 0 a 200.000, para que el rango sea efectivo. ¿Ok? 98.000 ohms. Y así es como comprobamos, hacemos resistencias en paralelo. Ahora, si este circuito estuviese más complejo, lo que hacemos es simplificar y esta resistencia, si hubiese otra, por ejemplo aquí, las sumamos porque se convertiría en un circuito en serie. Y así nos vamos, es muy fácil, no es tan difícil. Nos vemos en otro video de Mr. Tronic. Muchas gracias por su atención. Ahí dejen sus comentarios a ver qué les pareció. ¿Sale? Bye.